El bebé no había dormido en 2 días. Maeve lo sabía porque ella tampoco había dormido. Había aprendido su patrón en algún momento entre la primera y la segunda noche. Los pequeños puños de sus manos contra su cuello, el medio segundo de quietud absoluta que precedía a cada pulso. Había aprendido a prepararse. No había aprendido a predecirlo con la suficiente antelación como para que importara. El camino a través del bosque de palo fierro se estrechaba aquí. Los árboles se apretaban tanto que podía tocar a ambos lados sin estirarse. Bien, estrecho significaba más difícil de rastrear a caballo. Mantuvo un ritmo constante y contó las millas como siempre lo hacía en las carreras largas. No por puntos de referencia, sino por la tensión en sus pantorrillas, el dolor detrás de su rodilla izquierda que aparecía alrededor de la octava milla, y que se quedaba hasta que se detenía. Ya había pasado las 8 millas. Kit hizo un sonido contra su pecho. Aún no era un llanto, solo una advertencia. Esa nota baja y específica que significaba que el siguiente pulso se estaba acumulando. Maeve presionó la palma de su mano sobre la espalda de él y siguió caminando. El pulso llegó de todos modos. Primero se movió a través de su mano, luego a través de su esternón. Una vibración que no debería provenir de algo que pesaba menos que un saco de grano. Su loba se agitó en respuesta. No se sentía amenazada, solo sorprendida. Respiró a través de ello. Kit gimió una vez y se quedó quieto. En algún lugar detrás de ella, a una distancia que no podía calcular con precisión, algo habría sentido eso. Caminó más rápido. 3 días. Ese era el tiempo que llevaba en movimiento. Había llegado al clan Asheville para una entrega, una carta sellada para el Consejo de Ancianos. Un trabajo estándar, el tipo de encargo que había hecho 40 veces antes. Llegó y encontró humo, silencio y un hombre moribundo. Él le puso un bebé envuelto en sus brazos con el último aliento que le quedaba. Al norte. Al clan Bayron. No te detengas. No se había detenido. 3 días por caminos secundarios. Senderos que nadie había cartografiado. Secciones de bosque tan densas que 2 veces tuvo que transformarse para poder atravesarlas. Corriendo agachada y rápida en su forma de loba. Con Kit bien sujeto a su espalda, en una tela que había sido la capa del hombre muerto. Cada vez volvía a su forma humana antes del amanecer. Fría y adolorida, pero seguía moviéndose. Ella era una corredora, transportaba cosas de un lugar a otro sin ser vista, sin hacer preguntas, y sin apegarse al contenido de lo que llevaba. Kit agarró un mechón de su trenza y se aferró. Ella siguió caminando. El paso de hierro se abría más adelante, un corredor natural entre dos crestas de piedra. Formaba la única ruta viable hacia el norte a través de esta sección de la frontera. Lo había usado 6 veces antes. Rápido, defendible si conocías los senderos superiores. Y la única forma de pasar sin añadir 3 días al viaje. Los vio antes de llegar a la abertura. 2 guerreros estaban posicionados en la entrada del paso. No lo bloqueaban, pero su postura hacía que la distinción fuera irrelevante. Detrás de ellos, una tercera figura a caballo. Solo el caballo ya le decía algo. No era un animal de patrulla, tampoco la montura de un corredor de manada. Era el tipo de caballo que existía para llevar a alguien que no necesitaba dar explicaciones. Se detuvo. La figura desmontó. Era alto. Fue lo primero que notó. Tenía la complexión particular de alguien entrenado como luchador, mucho antes de que se le exigiera pensar como un gobernante. Cabello castaño rojizo oscuro hasta la mandíbula, peinado hacia atrás. Una barba bien recortada. Ojos que atrapaban la débil luz de la mañana y retenían un color ámbar en ellos. No conocía su rostro, pero sabía lo que era. Todo lobo sabía lo que era. Acomodó a Kit contra su pecho y no dijo nada. 3 días, dijo el rey Alfa. Su voz se proyectaba sin esfuerzo, como lo hace la autoridad cuando ya no necesita demostrarse a sí misma. Ese es el tiempo que llevo observando mi frontera este, registrando energía de manada descontrolada cada pocas horas. Maeve no dijo nada. 3 grupos cruzaron mi territorio en las últimas 18 horas, continuó él. Todos se mueven hacia el norte. Todos siguen la misma señal.
Su mirada se posó en Kit por un momento y luego volvió a su rostro. Estás siendo rastreada por al menos dos de ellos en este momento. Lo sé, dijo ella. Entonces, sabes que no llegarás a la frontera de Bayron antes que ellos al ritmo que llevas. Me las arreglaré, a pie, con un niño, a través de un terreno que ellos conocen mejor que tú. No lo dijo con crueldad, solo con precisión. Kit volvió a hacer su sonido de advertencia. La nota baja, la presión que aumentaba. Maeve apretó su brazo alrededor de él. Los guerreros del Rey Alfa cambiaron ligeramente su peso. Sus lobos respondían a la señal incluso a distancia. El pulso llegó. Se extendió hacia afuera en una onda que perturbó visiblemente el aire. Un destello que cualquier cambiante entrenado a menos de 2 millas registraría. Silencio después de eso. 48 horas, dijo el Rey Alfa. Dame 48 horas para cerrar las rutas del este. Te quedarás en mi territorio, bajo refugio, hasta que los caminos estén despejados. Luego te irás y será como si nunca hubieras existido. ¿Por qué? Porque la existencia de ese niño es algo que prefiero manejar discretamente, en lugar de enterarme a través de una disputa territorial con quien sea que lo atrape. Práctico. Ella respetaba lo práctico. Aún así, no se movió. No te conozco, dijo ella. No sé qué harás con él. Te he dicho lo que haré. Me has dicho lo que harás durante 48 horas. Algo cambió en su expresión. No era ofensa, no exactamente. Eres una corredora, dijo él. Trabajo de clan. Mueves cosas entre territorios. Has construido una vida sabiendo cuándo confiar en un camino y cuándo tomar la ruta más larga. Mira lo que hay detrás de ti y haz el cálculo. Maeve miró el paso. Amoslani, paso. Luego los árboles detrás de ella. Podía sentirlo. Débil, todavía lejos, pero paciente. Algo se movía allá atrás sin urgencia, porque no necesitaba urgencia. Tenía su dirección y tenía tiempo. Volvió a mirarlo. 48 horas, dijo. Él asintió una vez. El refugio era un puesto fronterizo. Muros de piedra, un techo funcional, nada decorativo. Uno de sus guerreros cabalgó adelante para prepararlo. El otro se quedó atrás para vigilar la ruta por la que habían venido. El Rey Alfa caminó a su lado y no dijo nada, lo cual ella agradeció. Usó el silencio para estudiarlo por el rabillo del ojo, el hábito de su trabajo. Se movía sin desperdiciar movimientos. No llenaba los espacios silenciosos con palabras. Cuando cruzaron una sección de terreno irregular, él se colocó a su izquierda sin mirarla. Se posicionó entre ella y el lado abierto del camino, y no comentó nada al respecto. Ella se dio cuenta. Tampoco dijo nada. Kit estuvo callado exactamente el tiempo que tardaron en llegar. El llanto comenzó en el momento en que entraron. No era el sonido de advertencia. Era el llanto real, proveniente de algún lugar por debajo del instinto y por encima de la razón. Crudo e ininterrumpido. Uno de los guerreros intentó mecerlo. Kit gritó más fuerte. Maeve intentó alimentarlo con caldo caliente. Él apartó la cara. Ella probó el ritmo que había estado usando durante 3 días, el sonido sin palabras que había funcionado 2 veces en el bosque de Palo Fierro. Nada funcionó. El guerrero apostado en la puerta era un hombre grande, con una cicatriz en la mandíbula. Había sobrevivido a cosas que habrían acabado con la mayoría de la gente. Después de 40 minutos del llanto de Kit, estaba visiblemente tenso. El Rey Alfa no había entrado. Maeve era consciente de esto porque su loba rastreaba todo lo que estaba al alcance del oído. Esa agudeza particular que aparecía cuando estaba agotada y nerviosa y no podía permitirse perderse nada. Él estaba justo afuera de la puerta, en el frío. No caminaba de un lado a otro, no se iba. Ella no analizó lo que eso significaba. Los gritos de Kit subieron de tono. Los pulsos llegaban más rápido ahora, irregulares, con menos de 1 hora entre ellos. Podía sentir la energía acumulándose bajo su piel, como la presión detrás de una presa. El guerrero cerca de la puerta exhaló por la nariz. La puerta se abrió. El Rey Alfa entró sin ceremonias. Miró a Maeve sosteniendo a un bebé que gritaba.
Luego cruzó la habitación y se detuvo a unos pocos pies de distancia. No intentó tomar a Kit. No habló. Kit dejó de llorar. No gradualmente, sino a mitad de un respiro, por completo. Giró la cabeza hacia la fuente de la nueva presencia, con la atención concentrada de alguien que había localizado exactamente lo que estaba buscando. La habitación quedó en un profundo silencio. Dijo el guerrero de la cicatriz. Mav miró al rey Alfa. Él miraba a Kit con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era más sutil que la sorpresa. Un hombre que reconoce algo que no esperaba encontrar. Y entonces algo cruzó su rostro. Estuvo allí y desapareció antes de que ella pudiera identificarlo. Una tensión alrededor de los ojos. Una quietud que no había estado allí un segundo antes. Apartó la vista del niño. Miró a la pared. Ella no preguntó al respecto. Kit hizo un pequeño sonido de satisfacción y cerró los ojos. La ruta del este, dijo Maeve. ¿Cuánto tiempo llevará realmente cerrarla? Mañana por la noche, dijo el rey Alfa. Si el capitán que envié se mueve rápido. Y si no, entonces enviaré a alguien más. La miró directamente. 48 horas, corredora. Maeve dejó a Kit en la cuna que habían traído. Él siguió dormido. Ella se enderezó y miró la puerta, luego la ventana, calculando. Deberías dormir, dijo él. Haré que alguien vigile el camino. No duermo cuando no conozco las salidas. 2. La puerta y la ventana. La ventana da una caída de 8 pies sobre tierra compacta. La puerta se abre hacia el este. Lo dijo sin inflexión, respondiendo a lo que ella realmente había dicho. Hay un caballo ensillado en el establo. Si algo viene que mis hombres no puedan manejar, tomas al niño y te vas hacia el norte. Enviaré un aviso al cruce fronterizo. Maeve se giró para mirarlo de frente. Ya has pensado en la contingencia, dijo ella. Pienso en la mayoría de las cosas. Ella no respondió. Se sentó por primera vez en 3 días. Y ese fue suficiente movimiento para una conversación. Afuera, el frío se instaló en los muros del puesto fronterizo, como siempre lo hacía en las alturas. No de forma dramática, sino persistente, encontrando cada grieta en la piedra. Kit respiraba de manera constante en su cuna. El guerrero de la cicatriz mantuvo su puesto cerca de la puerta. El rey Alfa no se fue. Ella se dijo a sí misma que era protocolo. Un niño que valía la pena cazar, valía la pena proteger. No había nada inusual en ello. Su loba no estaba de acuerdo, pero su loba no estaba a cargo de esta situación en ese momento. Se sentó con la espalda contra la pared, desde donde podía ver ambas salidas. Observó cómo la vela se consumía y no durmió. Lo que hizo en su lugar fue pensar en la forma en que Kit se había detenido en el instante en que ese hombre había entrado. La totalidad de ello, la ausencia de cualquier transición, como si la angustia del niño no se hubiera desvanecido, sino que simplemente hubiera cesado. Como un sonido cortado en su origen. Lo había llevado durante 3 días. Lo había mantenido caliente, en movimiento, con vida. Él se había calmado con ella, dormido contra ella, agarrado su trenza y se había aferrado. Pero nunca, ni una sola vez, había dejado de llorar así por ella. Miró la cuna, luego la puerta, donde la sombra de las botas del rey Alfa era visible en el delgado espacio de abajo. Todavía allí. Se abrazó las rodillas y miró a la nada en particular. Mientras su loba catalogaba el sonido de su respiración, ella fingía no darse cuenta. Las 48 horas habían comenzado. Estaba casi segura de que no terminarían limpiamente. Las 48 horas terminaron al amanecer del tercer día. Maeve lo supo antes de que se lo dijeran. Había estado despierta desde antes de las primeras luces, observando el gris entrar por la rendija de la ventana, escuchando el puesto fronterizo asentarse en los sonidos de la mañana. Y supo por la calidad del silencio exterior que algo había cambiado. Había una agudeza en el aire que no estaba allí la noche anterior. Su loba también lo sintió. No era una amenaza exactamente, sino la alerta particular que precede a la llegada de noticias. El rey Alfa entró cuando el cielo aún estaba pálido. No lo suavizó. El capitán del este fue comprado, dijo él. La ubicación de este puesto fue vendida antes de la medianoche.
Dos grupos ya están dentro del territorio. Maeve se puso de pie. ¿Qué tan cerca? 4 horas a un ritmo fuerte, menos si se mueven de noche. Dejó un trozo de tela doblado sobre la mesa. Un mapa gastado en los pliegues, muy usado. La ruta del norte a través de Valle Gris todavía está limpia. Mis hombres lo verificaron hace menos de 1 hora. Se acercó a la mesa y miró el mapa. Valle Gris estaba a 3 días a pie, más con un niño que necesitaba comida, calor y paradas. Trazó el camino con un dedo, luego movió el dedo ligeramente hacia el oeste. Hay una ruta por un corredor, dijo ella, a través del Valle del Molino. Va paralela al camino de Valle Gris, pero más abajo, sin cruces, sin puestos de control, con una densa cubierta de árboles la mayor parte del camino. La he usado 2 veces. No está en ningún mapa que haya visto. No. Él la miró. Ella miró el mapa. Te llevaré a la frontera de Veyron yo mismo, dijo él. Ese no era el acuerdo. El acuerdo asumía que un capitán en el que había confiado durante 6 años no había sido comprado. Dobló el mapa con la misma economía que aplicaba a todo. No te dejaré en mi territorio con 2 grupos activos y un niño que señala su posición cada pocas horas. Una escolta más grande solo anunciaría la ruta. Tienes un reino, tengo un beta que lo dirige mejor que yo cuando se lo permito. Se movió hacia la puerta. Ya está cabalgando desde el puesto del este. Lo enviaré de vuelta a la capital desde aquí. Maeve miró a Kit en la cuna, todavía dormido. Un puño presionado contra su propia mejilla, la boca ligeramente abierta. Pensó en la ruta del Valle del Molino, en los giros que conocía, los lugares donde el camino se estrechaba y cualquiera a caballo perdía terreno. Pensó en 2 grupos dentro del territorio, en las instrucciones de un hombre muerto, y en 3 días de carrera que aún no habían sido suficientes. Bien, dijo ella, pero nos moveremos a mi manera. La comisura de su boca se movió. Ella decidió que no lo había visto. Davin llegó a media mañana, ancho de hombros, con un rostro cuidadoso que no mostraba nada, hasta que decidía qué debía mostrar. Asimiló la situación en el puesto fronterizo con la quietud particular de alguien que había aprendido a no reaccionar antes de procesar. Él y el rey Alfa hablaron en voz baja cerca de la puerta. Ella no intentó escuchar. Estaba reempacando su bolsa, redistribuyendo el peso, revisando la envoltura de tela que usaba para Kit en movimiento. Más apretada bajo los brazos, más suelta sobre los hombros para poder moverlos sin detenerse. La atención de Davin se dirigió a ella una vez. No era hostil. Era la mirada de un hombre que quería entender una situación antes de que fuera demasiado tarde para afectarla. Luego volvió al rey Alfa. Cuando terminaron, Davin miró a Kit durmiendo contra su hombro. Más tranquilo de lo que esperaba, dijo. Está cansado, dijo Maeve. Davin miró al rey Alfa con una expresión que transmitía varias cosas no dichas. El rey Alfa no respondió a ninguna de ellas. Me encargaré de todo hasta que vuelvas, dijo Davin. Pero quiero un aviso en cada puesto fronterizo por el que pases. Lo recibirás. Davin sostuvo brevemente el antebrazo del rey Alfa. La forma en que los hombres que han trabajado juntos mucho tiempo se despiden sin ceremonia. Y se fue. Maeve observó cómo se cerraba la puerta. No quiere irse, dijo ella. No, pero se fue. Siempre lo hace. El rey Alfa recogió su mochila. Ella ya estaba en la puerta. El primer grupo los encontró en el segundo día. No fue un acercamiento directo. Un avistamiento. 2 figuras en la línea de la cresta este, inmóviles, observando. Maeve captó el movimiento a través de un hueco en el dosel a su derecha. No lo señaló. Ajustó su dirección 3 grados al norte y dijo en voz baja. Cresta este. El rey Alfa no miró. Se ajustó la mochila y igualó su nueva dirección sin romper el paso. Se movieron más rápido por el siguiente tramo. La cubierta de árboles se espesó a medida que descendían a la sección inferior del Valle del Molino. El camino se estrechó hasta ser apenas lo suficientemente ancho para una persona a la vez. Kit estaba despierto y seguía el movimiento de las ramas sobre su cabeza, con la concentración total que ponía en cualquier cosa por encima del nivel de sus ojos.
No había habido ningún pulso desde la madrugada. Había notado en los últimos 2 días que sus señales eran menos frecuentes cuando estaba entretenido, cuando había movimiento que seguir o voces cercanas, o cuando lo sostenían y podía sentir la firmeza de quien lo llevaba. Archivó eso y siguió moviéndose. Se detuvieron al mediodía en una sección de bosque lo suficientemente densa como para sentarse sin ser visibles desde ninguna de las crestas de arriba. Alimentó a Kit mientras el rey alfa retrocedía para revisar el rastro. Cuando regresó, se sentó frente a ella y colocó carne seca y pan plano entre ellos sin hacer comentarios. «Dos hombres», dijo él, marcando posición, no acercándose. Informando, ella tomó el pan. «No se encontraron, pero no están autorizados a actuar sin el grupo más grande. Entonces, no dormimos aquí. No dormimos aquí». Él observó a Kit intentando deshacer un trozo de tela seca que había conseguido de alguna manera. «Ha estado pulsando menos», dijo él. «Ayer era cada 5 horas. Hoy, 2 veces». Ella le quitó la tela de las manos a Kit. «Cuando empecé, era cada 2». El rey alfa guardó silencio por un momento. Entonces Kit levantó la vista, lo encontró y extendió ambos brazos hacia afuera. Maeve había visto ese gesto dirigido a ella misma más veces de las que podía contar, pero en 3 días de llevarlo a través de terreno hostil, no lo había visto dirigido a nadie más. El rey alfa miró los brazos extendidos, luego a ella. «Adelante», dijo ella. Él se acercó y levantó a Kit con manos cuidadosas, no expertas, pero atentas, ajustando su agarre cuando Kit cambiaba de peso, dejando que el niño se acomodara. Kit agarró un puñado de su camisa y dejó de buscar cualquier otra cosa, aparentemente satisfecho. Maeve miró el valle debajo de ellos. Las fuerzas fronterizas interceptaron al primer grupo de rastreadores en el cruce de Valle Gris en la mañana del tercer día. Ella no lo vio suceder. Un jinete apareció brevemente en la línea de árboles, intercambió un asentimiento con el rey alfa y desapareció por donde había venido. «Primer grupo dispersado», dijo él. «Mi capitán se les adelantó antes del amanecer. Quedan 2. Quedan 2». Se movieron a través de 3 territorios en los días siguientes. Cada uno exigía algo diferente. En el primero, su conocimiento de las rutas de corredor los mantuvo ocultos. En el segundo, su autoridad hizo el trabajo. Un puesto de control en un cruce de río, guardias que se apartaron antes de que él hablara. Un paso que a ella le habría costado 1 hora de interrogatorio y posiblemente algo peor. En el tercero, se necesitaron ambos. Ella encontró el camino. Él negoció la entrada a través de una sección de tierra fronteriza que pertenecía a un señor menor. Uno que le debía algo que ninguno de los dos explicó. Al final del segundo territorio, ella entendió la forma de la situación. Ella tenía rutas que él nunca sabría cómo usar. Él tenía una posición que ella nunca podría reclamar. No habían planeado necesitarse el uno al otro, y sin embargo, ambos lo hacían. Ella no dijo nada al respecto. Él tampoco. Los pulsos de Kit se redujeron a 1 por día alrededor de la cuarta noche. Había sido gradual. 4 horas entre señales se convirtieron en 5, luego en 6. Luego pasó una mañana entera sin una sola. Su humor también había cambiado, de una manera que no podía describir con precisión. Menos vigilante, menos preparado. Había comenzado a observar al rey alfa con la atención concentrada que usualmente dedicaba a una luz interesante, y para el tercer día se giraba hacia el sonido de la voz del hombre en el momento en que la oía. Maeve notó todo esto. Lo mantuvo anotado y no pensó en lo que significaba. La cuarta noche, se refugiaron en una cabaña abandonada al borde de una cresta. Muros de piedra, un techo que aguantaba, una sola ventana que ella bloqueó con su mochila. Pequeña, fría, defendible. Dejó a Kit sobre la capa doblada que usaba como saco de dormir, y él se durmió antes de que ella terminara de acomodarlo. Habían caído en una rotación de guardia sin discutirlo. Ella tomaba el primer turno, él el segundo, ella las primeras horas de la mañana. Práctico, eficiente. Había dejado de notar cuán naturalmente lo habían organizado. Durmió 4 horas, más de lo que había logrado de un tirón desde Asheville. Cuando despertó,
La oscuridad era del tipo profundo que llega después de la medianoche, pero antes de cualquier indicio de amanecer. Lo registró como siempre lo hacía, su reloj corporal preciso por años de moverse a horas extrañas. El turno de guardia debería haber cambiado 2 veces. Se incorporó. Kit dormía cerca de la puerta. El rey Alfa estaba sentado con la espalda contra la pared de piedra, las rodillas levantadas. Una posición diseñada para mantenerse alerta, no para la comodidad. No se había movido para despertarla. Tu guardia terminó hace horas, dijo ella. Lo sé. Deberías haberme despertado. Lo habría hecho. El segundo grupo cambió de posición alrededor de la medianoche. Se movieron media milla al noreste y luego se detuvieron. Quería estar seguro antes de alejarme de la puerta. Ella miró la delgada línea de oscuridad en la base de la puerta. Él la había estado observando de la misma manera que ella la había observado la primera noche en el puesto fronterizo. Han dejado de moverse, dijo ella. Durante las últimas 2 horas están esperando. Entonces están esperando la luz del día. Eso es lo que creo. Se levantó, se acercó a la puerta y él se hizo a un lado sin que se lo pidieran, cediéndole el espacio en la pared. Se agachó y escuchó. El bosque afuera hacía su trabajo silencioso. Una rama, el viento, algo pequeño moviéndose entre la maleza lejos, hacia el norte. Nada con el peso o la paciencia de un grupo de caza. Él tenía razón. Estaban esperando. Se enderezó. Él estaba más cerca de lo que había registrado cuando se movió. La cabaña era pequeña y no había mucho espacio para no estar cerca. Ella era consciente de la quietud particular que él tenía, la cualidad de ocupar espacio sin invadirlo. Algo se movió a través de su pecho, bajo y sin prisa. Una calidez que se instaló sin pedir permiso. Sintió a su loba calmarse. No era la calma del agotamiento o la de la seguridad alcanzada tras una larga carrera. Era una calma más profunda, enfocada en algo en lugar de alejada de todo. No le puso nombre. No estaba preparada para ponerle nombre. Duerme, dijo ella. Yo vigilo. Él la miró por un momento. Luego se movió hacia la pared opuesta, se sentó y se durmió en cuestión de minutos. Nunca había conocido a nadie que pasara de la alerta al sueño tan limpiamente, sin inquietud, sin transición. Solo una decisión tomada y mantenida. Ella tomó su lugar en la puerta, observó la rendija y dejó que la calidez en su pecho se asentara en la forma que estuviera tomando. Y no pensó en ello. Kit dormía. El bosque estaba en calma. Afuera, el frío presionaba contra los muros de piedra y encontraba cada grieta. Y las horas pasaban como lo hacen en las largas guardias. No lentamente, exactamente, sino con el peso particular del tiempo que sabe que está siendo vigilado. Se sentó con el silencio y lo guardó. Por la mañana, Kit se despertó antes que ninguno de los dos y lo anunció a todo volumen. Ambos se movieron en el mismo momento. Ella desde la puerta, él desde el otro lado de la habitación. Y llegaron al niño desde direcciones opuestas, deteniéndose con apenas un pie de espacio entre ellos. Kit levantó la vista desde su cuna hacia los dos rostros sobre él con una expresión de completa satisfacción. E inmediatamente alcanzó la mandíbula del rey Alfa. Él dejó que el niño le agarrara la barba. A Kit le fascinaba la textura. Sus pequeños dedos la trabajaban con seria concentración mientras el rey Alfa se mantenía quieto y lo soportaba. Y Maeve observó su expresión en ese momento desprotegido de la madrugada. Había algo abierto en ella, algo que no estaba allí el primer día, que había llegado sin previo aviso en algún punto de los 4 días de camino compartido. Apartó la vista antes de que él notara que lo miraba. 2 días más hasta la frontera de Bayron, dijo ella. Sí. Levantó a Kit, quien protestó brevemente y luego aceptó el cambio cuando lo acomodó contra su hombro. Ella recogió su mochila. El rey Alfa recogió la suya. Dejaron la cabaña mientras la primera luz real rompía desde el este, fría y limpia sobre la cresta. Maeve caminó adelante con Kit y su mapa, y con la certeza de que algo había cambiado en la noche, algo para lo que no había planeado, algo que viajaba en su pecho junto a la calidez que aún no había nombrado y para la que todavía no estaba lista.
Detrás de ella, el rey Alfa la seguía, firme, sin prisa. No como alguien a quien se le había pedido que llegara tan lejos, sino como alguien que había decidido hacerlo. Para cuando llegaron a las tierras de Beiron, el camino había cambiado. Maeve lo sintió antes de ver el primer muro roto. Los senderos estaban demasiado despejados, sin surcos de carretas recientes, sin pienso esparcido, sin tendederos entre las dependencias. Una frontera que debería haber tenido movimiento se había quedado quieta de una manera equivocada. Kit estaba despierto contra su pecho, pesado con el cálido peso de un niño que había pasado la mayor parte de la mañana observando pasar las ramas. No había pulsado desde el amanecer. Eso también se sentía mal ahora. Cuanto más silencioso se volvía él, más se agudizaba el silencio a su alrededor. Erin se detuvo en la cresta antes de que el asentamiento se viera por completo. Maeve dio los últimos pasos sin esperarlo. Beiron yacía abajo, una extensión de madera gris y piedra ennegrecida. Las casas exteriores se habían quemado primero. Podía decirlo por la forma en que los techos se habían hundido hacia adentro. Los muros aún estaban en pie en lugares donde las vigas de soporte se habían ido. El salón principal no se había quemado limpiamente. Un lado estaba desgarrado, el techo partido y caído en una línea irregular por el centro. La torre de vigilancia más cercana al campo este se había derrumbado sobre sí misma. No había cuerpos a la vista, ni movimiento, ni humo, ni cuervos sobrevolando. Habían terminado su trabajo hacía días. Maeve se quedó quieta y miró la ruina del lugar al que había cruzado medio reino para llegar. ¿No hay supervivientes?, preguntó. Irene escaneó el asentamiento desde la cresta. Si los hay, no están aquí. Kit se movió contra ella y hundió la cara en su hombro. Ella comenzó a bajar la pendiente. Irene la agarró del brazo antes de que hubiera dado 3 pasos. Espera. Ya he esperado 10 días. No sabes lo que queda ahí dentro. Ella se soltó. Entonces averígualo mientras yo busco. Su boca se tensó. No era ira, era cálculo. Se giró e hizo 2 señales con las manos que no le había visto usar antes, rápidas y precisas, hacia la línea de árboles detrás de ellos. Nadie respondió, nadie apareció. Eso significaba que tenía vigilantes ocultos en las alturas antes de que hicieran el acercamiento final. No los había mencionado. Ella archivó eso con el resto. Luego bajó la pendiente a su lado. El primer cuerpo estaba dentro de la puerta rota. Un anciano de Beiron, con la garganta abierta limpiamente, dejado donde cayó. Maeve no lo conocía. Pasó a su lado y siguió avanzando. El segundo y el tercero estaban junto al pozo. Uno había muerto intentando alcanzar la cuerda del cubo. El otro había sido arrastrado unos pocos pies y abandonado. Las moscas se levantaban y se posaban. Kit hizo un pequeño sonido y hundió la cara con más fuerza en su cuello. Maeve cruzó el patio central. Las puertas del salón principal colgaban de una bisagra. Dentro, las mesas estaban volcadas, los bancos partidos, las piedras del hogar esparcidas por el suelo, donde algo pesado se había estrellado. Buscó primero a los niños. No sabía por qué. Quizás porque había pasado los últimos 10 días con uno contra su pecho, y cada niño muerto en el mundo ahora se sentía personal. No había ninguno en el salón. Irene se movió por el espacio sin tocar nada. Revisó las esquinas, las puertas secundarias, las escaleras traseras. Cuando volvió al centro de la habitación, dijo, «Las viviendas del lado oeste a continuación». Maeve asintió una vez. Era todo lo que podía darle. Buscaron hasta que el sol se desplazó hacia el oeste. 6 casas, un cobertizo de almacenamiento, la habitación del sanador, el antiguo patio de entrenamiento detrás del salón. Ni un alma viva, más muertos de los que quería contar, y menos de los que debería haber para un clan de este tamaño, lo que significaba que los cuerpos habían sido llevados o quemados en otro lugar. En la 7ª casa, Kit se despertó por completo y comenzó a inquietarse. No era un pulso, era hambre. Maeve se sentó en el umbral roto y le dio de comer la papilla de grano ablandado que llevaba desde el último puesto fronterizo. Irene se quedó a unos pasos de distancia, de espaldas a ella, vigilando el camino de entrada.
4 días, dijo después de un rato. Ella levantó la vista. ¿Qué? Esto sucedió hace 4 días, quizás un poco menos. Señaló hacia la ruina más cercana. Demasiado colapso para un daño reciente. No suficiente descomposición para más tiempo que eso. Ella miró el caballo muerto que yacía medio escondido detrás del muro del establo. Él tenía razón. Entonces los perdimos por 4 días. Sí. Maeve inclinó la cabeza sobre Kit y miró el borde gastado de la cuchara de alimentación en su mano. El hombre muerto en Asheville, había dicho Norte. Byron. No, quizás, no, si es posible. Le había entregado un niño vivo y un destino, y ella había tomado ambos, porque no quedaba nadie más para llevarlos. Había cruzado bosques y fronteras y puestos de control y crestas, y el lugar al que la habían enviado ya no existía casi antes de que ella comenzara a moverse. Kit terminó la papilla y buscó a ciegas la parte delantera de su túnica, buscando algo más. Su mano tembló una vez mientras le limpiaba la boca. «Nos quedamos esta noche», dijo ella. Erin se giró. «No hay seguridad aquí». «No dije seguridad. Dije que nos quedamos». Sus ojos se dirigieron al salón en ruinas, a los caminos de acceso abiertos, a la línea de árboles más allá del campo este. «¿Crees que queda algo por encontrar?» «Sí». Esa fue la única respuesta que le dio. Él sostuvo su mirada por un instante. Luego, bien, tomaremos el almacén del norte. Todavía tiene 3 paredes y una entrada. Ella se levantó con Kit y lo siguió. El almacén del norte olía a grano viejo y a madera dañada por la lluvia. El techo aguantaba. Faltaba una contraventana, pero la abertura era lo suficientemente estrecha como para que un hombre adulto tuviera problemas para pasar sin hacer mucho ruido. Irving despejó el interior primero. Maeve hizo un espacio para dormir en el rincón más seco y acostó a Kit sobre una tela doblada. Él no lloró. Miraba las vigas del techo y agitaba un puño perezosamente en el aire, contento de una manera que no tenía sentido en un lugar en ruinas. Maeve se sentó a su lado y escuchó a Irene moverse afuera, revisando el perímetro, apartando escombros de la puerta, haciendo el tipo de ajustes prácticos que mantienen a la gente viva cuando se han quedado sin mejores opciones. Cuando volvió a entrar, tenía un odre de agua y un fardo de tela bajo el brazo. «Encontré mantas», dijo. Ella tomó una. «Gracias». Él se agachó cerca de la puerta en lugar de sentarse a su lado, lo suficientemente lejos para darle espacio, lo suficientemente cerca para moverse rápido si era necesario. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Cerca del anochecer, Maeve se levantó y cruzó el asentamiento sola. Erin se puso de pie cuando ella lo hizo. «¿A dónde vas?» «A mirar bien. Has estado mirando todo el día. He estado buscando supervivientes. Eso ya está hecho». Recogió la linterna que había encontrado colgada en el almacén. «Ahora estoy buscando lo que ellos pasaron por alto». Él pareció querer discutir. Luego tomó una segunda linterna del suelo y dijo, «Entonces voy contigo». Empezaron de nuevo en el salón principal. La noche hacía que el daño fuera más fácil de leer. El fuego, una vez frío, dejaba límites nítidos. Una viga que había fallado pronto, una pared que había sido cortada antes de quemarse. Maeve se movió lentamente entre los escombros, sosteniendo la linterna baja. No era una soldado, no tenía don para las formaciones militares ni el mando en el campo de batalla, pero transportaba mercancías a través de territorios que otros controlaban. Veía rutas, puntos de presión, lugares donde las manos habían tocado lo que no debían tocar. En la parte trasera del salón encontró lo primero que la hizo detenerse. La sala de la caja fuerte no había sido forzada desde el exterior. La barra había sido levantada limpiamente. El pestillo interior se había astillado hacia adentro. «Alguien abrió esto desde adentro», dijo ella. Irene se acercó a su lado. Miró una vez, luego dos. Sí. El salón fue asaltado por el frente. Si estaban bajo ataque, nadie debería haber estado abriendo la sala de registros. Nadie bajo ataque y pensando con claridad. Maeve se agachó cerca del pestillo roto. Había manchas oscuras en las tablas del suelo, lo suficientemente viejas como para haberse vuelto de un color marrón negruzco. «Vinieron primero por los nombres», dijo ella. Irene no respondió. Ella lo miró. «¿Tú sabes algo?»
Él apoyó una mano en el marco dañado y miró la habitación sin verla realmente. Sé que esto no fue al azar. Eso ya lo sabía. Sé que el ataque fue planeado por alguien que tenía exploradores, paciencia y la confianza para atacar a 2 clanes del norte en una semana. Ella se levantó. «Dos», dijo ella. Irene la miró a los ojos. Asheville y Veyron fueron atacados por la misma mano. Maeve lo miró fijamente. «Lo sabías y no dijiste nada». «Conozco el patrón». «Un patrón no es una prueba, no para un consejo y no contra un alfa que se moverá en el momento en que crea que ha sido nombrado». «¿Prueba de qué?». Su mandíbula se tensó una vez. «¿De quién?». Eso quedó entre ellos y se quedó allí. El agarre de Maeve en el mango de la linterna se tensó. «¿Y de quién sospechas?». Él apartó la vista primero, lo que le dijo más que la respuesta. «No voy a nombrar a un alfa ante ti por una sospecha que aún no puedo respaldar», dijo, «no en un salón en ruinas con un niño durmiendo en un almacén de grano y un grupo de caza activo todavía buscándolo. La sospecha te haría cautelosa. No lo detendría». Maeve retrocedió. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba el espacio antes de decir algo de lo que no pudiera retractarse. Eso es conveniente, es prudente. Para ti, para cualquiera que siga vivo. Ella quiso seguir presionando. Podía sentirlo, el impulso de forzarle a decir el nombre, de sacar la certeza a la luz, pensar a él que estaba lista o no. Pero Kit estaba en el almacén. La noche se había asentado por completo. Veyron estaba muerto a su alrededor. Soy Shellor. Y lo único más inútil que la sospecha era la sospecha gritada en la oscuridad. Se dio la vuelta y siguió buscando. Encontraron más en la habitación del sanador. Puertas de gabinetes abiertas, suministros tomados selectivamente, no saqueados, elegidos. En las habitaciones de los ancianos, cajones sacados y vaciados, pero no todos. En una habitación trasera, un estante de mapas había sido cortado de la pared y retirado por completo. Para cuando regresaron al almacén, Maeve había construido una imagen en su mente que no le gustaba. Asheville no había sido borrado por pánico. Veyron no había sido quemado por venganza. Alguien estaba eliminando líneas, registros, reclamaciones, testigos, y Kit dormía a través de todo, con una mano enroscada cerca de su cara, sin saber que la tierra que lo esperaba se había convertido en una tumba antes de que lo trajeran a ella. Pasaron 2 días en Veyron. En la primera mañana, Maeve buscó en los campos exteriores y el cementerio, mientras Irene patrullaba el perímetro norte y enviaba a 2 de sus hombres fronterizos ocultos hacia el oeste con órdenes selladas. Ella no preguntó qué decían las órdenes. Él no se lo ofreció. Encontró el zapato de un niño junto al muro sur, un cuchillo de entrenamiento bajo las cenizas detrás de la segunda vivienda. Sangre en el pestillo interior de una puerta de sótano que había sido forzada desde adentro y luego cerrada con una barra desde afuera. No había cuerpos en ese sótano, nada excepto estantes volcados y el aire viciado de un lugar donde la gente se había escondido hasta que alguien lo abrió. Cuando salió, Irene la esperaba cerca del pozo con Kit en sus brazos. Maeve se detuvo. Él tenía una mano bajo la espalda del niño y la otra apoyada sobre el pequeño cuerpo, con el cuidado instintivo de alguien que sabía qué se podía dejar caer y qué no. Kit estaba mordisqueando el borde del pulgar de Irene con total concentración. «Lo dejaste conmigo», dijo Irene. «Lo dejé durmiendo». Se despertó. Maeve cruzó el patio y tomó el odre de agua de su cinturón sin preguntar. Bebió y se lo devolvió. «¿Algún pulso?», preguntó ella. Ninguno, eso era cierto. Kit se sentía estable, incluso a unos pocos pies de distancia. El destello salvaje e incontrolado que había arrastrado a la mitad del territorio este tras su rastro se había reducido a casi nada. «Ahora solo lo hace cuando tiene miedo», dijo Maeve. Irene miró al niño. «Entonces evitemos que tenga miedo». Simple, imposible, lo dijo de todos modos. En el segundo día, Maeve encontró la prueba de que Asheville y Veyron habían estado vinculados antes de los ataques. En una habitación trasera medio derrumbada detrás de la sala de registros, bajo un cofre roto y una capa de yeso húmedo, encontró un libro de viajes sellado con cera que se había ablandado por el calor.
La mayor parte de la escritura en el interior se había borrado, pero no toda. Pasó las páginas con cuidado y encontró fechas, nombres, transferencias de suministros de Asheville a Bayron durante los últimos 2 meses. Grano, medicinas, tela de invierno. Y luego una entrada final hecha 6 días antes de que Asheville ardiera, entregado bajo solicitud del protocolo de testigo del norte. Maeve lo leyó 2 veces. Irene estaba en la puerta mientras ella sostenía la página a la luz. Por esto atacaron a ambos, dijo ella. Él no preguntó a qué se refería. Ella le entregó el libro. Sus ojos recorrieron la última línea, luego las páginas anteriores, y luego de nuevo. Bayron estaba refugiando a alguien de Asheville, dijo Maeve. O registros, o ambos. Sí. Y quienquiera que atacó Asheville sabía que Bayron lo había acogido. Sí, ella lo miró fijamente, así que tu sospecha se hizo más fuerte. Así es, y todavía sin nombre. Ningún nombre que pueda usar todavía. Maeve se rió una vez sin humor y apartó el yeso caído con la punta de su bota. Sigues hablando de utilidad como si decirlo en voz alta cambiara lo que es. Cambia lo que sucede después. Se levantó y lo enfrentó de lleno en la puerta en ruinas. He estado llevando a ese niño desde la noche en que su clan murió. Crucé tu frontera porque un hombre muerto me dijo norte, y el norte ya era cenizas bajo mis pies antes de que llegara. Si crees que soy demasiado frágil para escuchar una sospecha, te equivocas. No creo que seas frágil. Entonces, ¿qué es lo que crees? Él sostenía el libro en una mano, con cuidado de no manchar la tinta dañada. Creo que si digo el nombre sin pruebas, lo llevarás contigo. Y si nos capturan antes de que pueda hacerlo útil, ese nombre morirá con nosotros en lugar de acabar con el hombre que ordenó esto. Una sospecha puede mantenernos con vida, pero no puede condenarlo. Eso la silenció por una razón que no le gustó, porque tenía sentido. Maeve apartó la vista hacia el patio en ruinas, hacia el pozo roto, hacia el niño alrededor del cual ambos, de alguna manera, habían comenzado a medir sus horas. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó ella. A primera luz de mañana, hacia el noroeste. ¿A dónde? Al asentamiento de Hilda. Territorio neutral. Ella puede refugiar a Kit, mientras decido qué se puede hacer con lo que encontramos. Mientras tú decides, repitió Maeve. Irene no respondió a eso. En su lugar, le devolvió el libro. Esa noche durmieron por turnos de nuevo. El asentamiento permaneció muerto a su alrededor. No llegaron jinetes, no se mostraron exploradores. Eso molestó a Maeve más de lo que lo habría hecho una persecución abierta. Significaba que el grupo de caza restante había perdido el rastro o había elegido la paciencia. Al amanecer, dejaron Bayron atrás. La tierra al noroeste del asentamiento se estrechaba en crestas rotas y antiguos canales cortados por el agua, donde el camino se curvaba alrededor de la piedra y caía bruscamente sin previo aviso. Maeve tomó la delantera. Este era el tipo de terreno en el que confiaba, no porque fuera seguro, sino porque castigaba a cualquiera que se moviera mal por él. Kit cabalgó contra su pecho durante la primera mitad de la mañana y luego comenzó a inquietarse, inquieto por el calor del contacto constante. Irene extendió los brazos sin hacer comentarios. Maeve le entregó al niño. Ningún pulso. Al mediodía supo que los estaban observando. Sin sonido, sin movimiento visible, solo ausencias. Una línea de pájaros levantándose demasiado pronto de las rocas al este. Un tramo de matorrales donde el viento soplaba en una dirección y una rama temblaba en contra. Redujo ligeramente la velocidad. «Están cerca», dijo. Irene acomodó a Kit más arriba en su hombro. «¿Cuántos? No suficientes para tener confianza, demasiados para estar cómodos». Él no sonrió, pero ella sintió la casi sonrisa allí. El canal adelante se dividía en dos. Un camino más ancho, más fácil, obvio. El otro más estrecho, descendiendo bruscamente entre dos afloramientos rocosos antes de ensancharse de nuevo en una garganta de piedra seca con paredes altas a ambos lados. Maeve señaló a la izquierda. «Por ahí. Es una trampa». «Sí». Él la miró, luego al terreno y de nuevo a su rostro. «Quieres que caigan en ella antes que nosotros.
Quiero que se comprometan antes de que se den cuenta de que las paredes cortan en ambos sentidos. Le devolvió a Kit. Entonces sigue moviéndote. Maeve no desperdició aliento en responder. Tomó a Kit y corrió, no a ciegas, con una colocación limpia de los pies, un descenso medido. Sabía exactamente qué tan rápido podía moverse con el niño sujeto alto y apretado, y cuánto ruido podía permitirse. Detrás de ella, escuchó el ritmo de Erin igualar la ruta que habían elegido. La primera flecha golpeó la piedra sobre su cabeza y se partió allí. La segunda vino baja. Erin la detuvo con el protector de su antebrazo y siguió moviéndose. Maeve llegó a la boca de la sección más estrecha y giró a la derecha, a la sombra de la pared, donde el camino se torcía bruscamente y obligaba a la persecución a entrar en fila india antes de ensancharse unos metros más adelante. Se apretó a sí misma y a Kit en la muesca que había visto en el camino hacia abajo, apenas lo suficientemente profunda para que un adulto se escondiera. Irving echó un vistazo al terreno y entendió. «Quédate ahí», dijo. 3 hombres bajaron por la pendiente demasiado rápido. Rastreadores, no soldados disciplinados. Lo suficientemente buenos para seguir. Lo suficientemente hambrientos para apresurarse cuando creían que el final estaba a la vista. El primero vio a Erin y alcanzó su espada en el mismo instante en que el Rey Alpha se desabrochó la camisa y dejó que la transformación lo tomara. Maeve había visto transformaciones parciales antes. Garras bajo la piel, ojos cambiando, dientes demasiado largos para una boca humana. Esto no era eso. El hueso se movió bajo la carne con una violencia que el cuerpo aceptaba porque no tenía otra opción. Sus hombros se ensancharon primero. La columna se flexionó y bajó. Las manos golpearon la piedra como patas antes de que el resto de él terminara la transición. El pelaje oscuro se extendió por su espalda y flancos en una oleada que parecía borrar la forma del hombre que había conocido en el camino, y reemplazarla con algo más antiguo y mucho menos negociable. El lobo que aterrizó en la garganta del paso era enorme. No era salvaje, ni estaba descontrolado. Era peor para los hombres que corrían tras él, porque el control significaba intención, y la intención significaba que acababan de entrar directamente en el rango de ataque de algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El primer rastreador apenas tuvo tiempo de detenerse. El lobo lo golpeó en lo alto y lo empujó hacia atrás contra el segundo hombre. El tercero intentó sacar un arco en un espacio demasiado estrecho para ello. Maeve escuchó el crujido de la madera contra la piedra, la maldición interrumpida, luego el sonido húmedo del impacto. Kit no lloró. Observó, en silencio, con una mano agarrando la parte delantera de la túnica de Maeve. Más hombres bajaban por el corte superior. Maeve podía oír las botas resbalando en la grava, oír la vacilación ondular a través de ellos cuando vieron lo que bloqueaba el paso. Se levantó de la muesca lo suficiente para agarrar una piedra suelta del tamaño de su puño, y la arrojó con fuerza contra la pared lejana, sobre la boca del camino más ancho. La roca golpeó, rebotó, inició un deslizamiento. No lo suficiente para enterrar a nadie, lo suficiente para hacerles pensar que el suelo era menos estable de lo que era. Uno de los hombres de arriba gritó una advertencia. Otro resbaló. La línea detrás de él se enredó en un espacio tan estrecho. La confusión era tan útil como la sangre. El lobo se movió de nuevo. Rápido, limpio, sin desperdicio. Cuando el último de los atacantes se quebró e intentó retirarse por el corte, Erin los dejó correr. No los persiguió más allá del punto donde las paredes se ensanchaban y sus números podrían empezar a importar de nuevo. Se paró en el centro del paso, con los costados agitándose 1, 2 veces, sangre oscura en su hocico y hombro, y giró la cabeza hacia la muesca donde Maeve esperaba con el niño. Ella salió. Sus ojos se encontraron. Vio al lobo, lo vio por completo. Su peso, la inteligencia en su quietud, la contención, podría haber destrozado cada cuerpo en ese lugar estrecho. No había necesitado hacerlo. Kit extendió una pequeña mano hacia él. Las orejas del lobo se movieron hacia adelante. Luego retrocedió 2 pasos,
dándole el espacio que pensó que ella podría necesitar, y la transformación inversa comenzó. Parecía más difícil al revés. Cuando se puso de pie de nuevo en su propia piel, apoyó una mano en la pared de roca, respirando con dificultad. Maeve se quitó su envoltura exterior y se la arrojó. Él la atrapó sin apartar la vista de ella. ¿Hay más?, preguntó. Ella escuchó, contó el silencio, midió la pendiente. No, el resto huyó. Se envolvió con la tela alrededor de los hombros y miró los cuerpos en el paso. Entonces nos movemos antes de que recuerden su coraje. Maeve asintió, y como a Kit, se había quedado callado de nuevo, más tranquilo de lo que tenía derecho a esperar. No había habido pulso, ni siquiera en medio del ataque. Partieron hacia el noroeste una vez más. Esta vez, cuando Irene se acercó a caminar a su lado en lugar de detrás, ella no se apartó. El asentamiento de Hilda se encontraba en una depresión entre dos colinas, oculto de cualquier camino hasta que ya estabas en él. Ese era el punto. Los edificios eran bajos y se extendían a lo ancho, hechos de la misma piedra que las laderas contra las que se apoyaban. Sin banderas, sin marcadores, sin guardias visibles. Aunque Maeve había contado 3 posiciones en los árboles circundantes antes de que cruzaran el límite exterior, no se los mencionó a Irene. Él ya los había notado. Podía decirlo por el ángulo en que mantenía los hombros. Ni tenso ni relajado. Algo intermedio que significaba que estaba teniendo en cuenta las variables y archivándolas. Llevaban 2 días caminando desde el paso. Kit había dormido la mayor parte del segundo día, agotado de una manera diferente a su cansancio habitual. Menos el sueño de un bebé cansado por el movimiento, más el sueño de algo que había estado en alerta máxima durante demasiado tiempo y finalmente había soltado la tensión. Se despertaba a intervalos, comía, miraba a su alrededor con ojos oscuros y tranquilos y volvía a dormirse. Ni un solo pulso. Hilda los recibió en el borde de la línea de árboles antes de que llegaran a los edificios. Era una mujer pequeña que daba la impresión de no serlo. Pelo blanco cortado al ras de la cabeza. Ojos que se movían sobre las personas como las manos se mueven sobre los caballos. Tomando medidas, encontrando el peso y el temperamento de una cosa. Miró primero a Kit, luego a Maeve, y luego su expresión cambió de una manera que Maeve no pudo leer. Rey Alpha, dijo. Hilda, te ves terrible. Ha sido una semana larga. La mirada de Hilda volvió a Kit, quien la observaba con su habitual atención concentrada. Extendió un dedo y él lo agarró de inmediato. Dejó que lo sostuviera por un momento, luego retiró la mano y dio un paso atrás. Adentro, dijo. Ambos, especialmente el niño. El edificio principal era cálido. Fuego bajo, techo bajo, el olor a hierbas secas y algo cocinándose que hizo que Maeve se diera cuenta de que no recordaba la última comida decente. La nieta de Hilda apareció con un recipiente de agua y un paño, y echó un vistazo a la sangre vieja en la camisa de Irene antes de irse a buscar algo más. Hilda se sentó frente a Maeve en la mesa principal y no dijo nada durante un rato. Kit había sido pasado a la nieta y se había ido sin quejarse. Era la primera vez en 2 semanas que aceptaba a alguien que no fuera Maeve o Irene. Se está adaptando, dijo Hilda. Sí. Maeve observó al niño al otro lado de la habitación. Sea cual sea el terreno que ha encontrado, lo encontró contigo. Miró hacia donde Irene estaba de pie junto a la ventana, con ambos. Maeve no respondió a eso. Hilda no se lo exigió. Pasaron la primera noche sin incidentes. Maeve durmió 4 horas en una cama de verdad por primera vez desde Asheville. Se despertó una vez, buscó a Kit por reflejo, lo encontró en una cuna de mimbre al alcance de la mano y volvió a dormirse antes de haberlo registrado por completo. Por la mañana Hilda le mostró la cocina. Le señaló qué hierbas colgadas de las vigas eran para cocinar y cuáles no. Irene se había ido cuando Maeve salió. Su mochila todavía estaba allí, lo que significaba que había recorrido el perímetro. Ahora conocía la forma de su ausencia, cuánto espacio ocupaba. Ese pensamiento no le sentó bien, así que lo apartó. Kit estaba en el regazo de Hilda cerca del fuego. Le estaban mostrando algo en una pequeña caja tallada que era claramente fascinante.
Él seguía intentando abrirla. Hilda seguía redirigiendo sus manos sin quitarle la caja, y él seguía volviendo a ella con total convicción. Es persistente, dijo Hilda. Sí, lo saca de alguna parte. Maeve sirvió agua y no dijo nada. Hilda dejó la caja en el regazo de Kit y se la dejó. Él inmediatamente intentó comerse la esquina. ¿Sabes?, dijo Hilda en el tono de alguien que había decidido decir algo que había estado guardando desde ayer. La última vez que Erin cruzó mi umbral, tenía 19 años y acababa de hacer la peor alianza política de su joven reinado. Maeve levantó la vista. Cassian, dijo Hilda. El nombre quedó en la habitación en silencio. Cassian e Erin tenían un pacto de 8 años, quizás 9 para ahora, construido primero sobre acuerdos comerciales, luego sobre seguridad fronteriza, y luego sobre el tipo de acuerdo territorial profundo que lleva años construir y cuesta algo real abandonar. Hilda observó el rostro de Maeve. Cuando Irene eligió refugiar a una corredora con un niño perseguido, en lugar de dejar que el asunto llegara a la puerta de Cassian, como siempre iba a llegar, rompió ese pacto sin romperlo formalmente. Maeve dejó su taza. Él lo sabía, dijo ella. Sabía lo que le costaría. Sí, sabía qué nombre estaba detrás de los ataques desde el momento en que reconoció el patrón en Veyron. Probablemente antes, dijo Hilda. Cassian ha estado absorbiendo territorio del norte durante 3 años. Asheville y Veyron eran los dos últimos clanes que se interponían entre su alcance norte y los pasos de montaña. Su destrucción no fue una sorpresa para nadie que hubiera estado observando. Maeve se levantó y no me dijo nada. ¿Qué habrías hecho con eso? Ese no es el punto. Podría ser parte de él. Maeve cruzó la habitación y tomó a Kit del regazo de Hilda. Él se quejó brevemente por la caja y luego aceptó el cambio. Lo sostuvo contra su hombro y miró por la ventana al patio del asentamiento, donde Irene ahora era visible, hablando con uno de los guardias exteriores. Estaba de pie como siempre lo hacía, todavía teniendo en cuenta las cosas. Lo observó y no dijo nada hasta que la presión en su pecho hizo que mantenerse en silencio se sintiera como un trabajo. Cuando él entró, ella lo esperaba cerca de la puerta. Irene miró su rostro y se detuvo. Hilda te lo dijo él. Me habló de Cassian, del pacto. Maeve mantuvo su voz nivelada. No había decidido si estaba enojada. Lo estaba decidiendo en ese momento. Reconociste el patrón en Veyron. Me dijiste que sospechabas pero no tenías pruebas. Dijiste que no lo nombrarías sin pruebas. Eso es cierto. No me dijiste que nombrarlo también significaría poner fin a una alianza de 8 años y todo lo construido sobre ella. También es cierto, eso no es lo mismo que no tener pruebas. Es tener un costo que no compartiste. Tenía suficiente para sospechar de él, dijo Erin. Todavía no tenía suficiente para poner su nombre en un registro y sobrevivir a lo que vendría después. Sostuvo su mirada. No se disculpó y no desvió el tema. Había aprendido en 2 semanas de camino compartido que él no hacía ninguna de esas cosas. Tienes razón, dijo él. Eso no era lo que ella esperaba. Acomodó a Kit más arriba en su hombro. Entonces dímelo ahora. Él se acercó a la mesa y se sentó. No para poner distancia entre ellos. Ella ya entendía la diferencia. Se sentó porque lo que estaba a punto de decir tenía peso y le estaba dando espacio. Cassian ordenó la destrucción de Asheville y Veyron para despejar la reclamación territorial. Kit es el último heredero vivo del linaje de Asheville. Mientras él viva, Cassian no puede absorber legalmente la tierra sin oposición. Veyron estaba refugiando los registros de testigos que probaban el linaje de Kit. Miró al niño. Por eso ambos clanes fueron atacados en una semana. No fueron 2 ataques. Fue una acción en 2 partes. Maeve dijo, «Sabías esto antes de que nos fuéramos de Veyron. Conocía la forma de ello. El libro me dio el ancla y el pacto. Algo se tensó en su mandíbula. Construí 8 años de estabilidad en el norte sobre la cooperación de Cassian. Terminarlo significa que 3 territorios fronterizos se vuelven inestables de la noche a la mañana. 2 de ellos tienen clanes con agravios no resueltos contra la corona. Alejarme de Cassian formalmente, públicamente,
Sin un caso lo suficientemente fuerte para el consejo, significa que le doy el argumento de que rompí el pacto por razones personales y no por una causa justa. Y no querías decirme eso. No quería que llevaras el peso de mi costo político, además de todo lo demás. La habitación estaba muy silenciosa. Esa no era tu decisión, dijo Maeve. No, no lo era. Se quedó allí con Kit y las palabras se asentaron entre ellos. Sintió que algo en su pecho se apartaba para hacer espacio a lo que había debajo, porque reconoció lo que él había hecho. Ella lo había hecho toda su vida, moviéndose en silencio, no compartiendo el peso porque compartir el peso significaba que alguien más se acercaba lo suficiente como para sentirlo contigo. Se sentó frente a él. ¿Hay algo más?, dijo ella, que no me hayas dicho. Él la miró durante un largo momento. Sí, dijo sin prisa, con un peso para el que ella no se había preparado. Reconocí el lazo de pareja en el paso de hierro, dijo. La primera noche, cuando Kit dejó de llorar, el fuego era el único sonido en la habitación. Maeve miró a Kit, que se había apoderado de su trenza y la estaba deshaciendo con concentrada atención. Miró sus propias manos, luego a Irene, que la observaba con la misma firmeza de siempre, y algo debajo que no era firme en absoluto. No dijiste nada, dijo ella. No, durante 2 semanas. Sí, mientras yo estaba... Se detuvo, eligió la palabra. Mientras estaba llegando para mí. Sí, dejó a Kit con cuidado en el banco a su lado, donde él agarró el borde de la mesa y comenzó a investigar su beta con ambos pulgares. Ella miró la superficie de madera. ¿Por qué?, preguntó. Porque ya estabas llevando la misión de un hombre muerto, un niño perseguido y 2 grupos de caza activos. Hizo una pausa. ¿Y por qué ibas a huir? No sabes eso, Maeve. Ella levantó la vista. Ibas a huir, dijo él, sin crueldad. Ella quiso discutir. Se sentó con el impulso, lo dejó pasar a través de ella y no dijo nada. Porque la respuesta honesta era que no estaba segura de que él estuviera equivocado. Todavía podría hacerlo, dijo ella. Lo sé. Eso no te molesta. Me molesta considerablemente. No cambia lo que te dije. Kit golpeó la mesa con ambas manos y los miró a ambos por turnos, con la expresión que había mantenido en cada momento difícil de las últimas 2 semanas. Abierto, expectante, completamente imperturbable. Como si ya hubiera decidido cómo terminaba esto y estuviera esperando con cierta paciencia a que los adultos se pusieran al día. Maeve exhaló lentamente. No he decidido nada, dijo ella. No te estoy pidiendo que lo hagas. ¿Qué estás pidiendo? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te estoy pidiendo que dejes de moverte por 5 minutos y dejes que esto sea algo real, en lugar de algo de lo que ya estás 3 pasos por delante. Ella se quedó quieta. Kit le dio una palmadita en el brazo y volvió al borde de la mesa. Tuvieron 2 horas de quietud antes de que el último grupo los encontrara. Maeve lo escuchó primero. El cambio particular en el ruido ambiental del asentamiento, que significaba que algo había cambiado en el límite exterior. Se puso de pie antes de que el primer guardia gritara. Hilda ya se estaba moviendo. Lleva al niño a la habitación trasera. La puerta se cierra con cerrojo desde adentro. Mav miró a Irene. Ve, dijo él. Ella fue. La habitación trasera era baja y sin ventanas. Corrió el cerrojo y se sentó con Kit presionado contra su pecho en la oscuridad y escuchó. Kit estaba completamente quieto contra ella. Lo que sea que su cuerpo hubiera hecho antes en respuesta al miedo, se había calmado durante 2 semanas de movimiento y compañía. Podía sentir su pulso en el lugar suave debajo de su oreja. Constante, ordinario, el pulso de un niño seguro en los brazos de alguien. Los sonidos de afuera no duraron mucho. Una pelea con propósito no suena como el caos. Tiene una forma, una compresión de actividad, una serie de momentos decisivos en lugar de un rugido sostenido. Contó los latidos de la pelea como contaba las millas. Cuando el ruido se detuvo y no se reanudó, contó hasta 30 antes de levantarse. Abrió la puerta. Irene estaba en la habitación principal, de pie sobre un hombre en el suelo. Respiraba, estaba inmovilizado, con las manos atadas a la espalda con su propio cinturón.
Hilda estaba revisando un corte en el antebrazo de su nieta. Uno de los guardias exteriores estaba cerca de la puerta con sangre en el cuello que no era suya. Maeve miró al hombre en el suelo. Era del tipo que los grupos de caza envían para liderar de cerca, experimentado, cuidadoso, con la apariencia de alguien que había hecho esto el tiempo suficiente para ser bueno en ello. ¿Cuántos vinieron?, preguntó ella. 8, dijo Erin. Este daba las órdenes. Maeve pasó por encima de un mueble roto y se agachó frente al cautivo. Él la observó con el cansancio de un hombre que evalúa cuánto ha perdido ya y si queda alguna jugada posible. No la había. ¿De dónde vino la orden?, preguntó ella. Él no dijo nada. Ella se levantó y se hizo a un lado. Erin se agachó donde ella había estado. No tocó al hombre, no levantó la voz. La transformación no se había desvanecido por completo. Sus ojos todavía tenían la intensidad brillante y ambarina de un lobo contenido, pero no desaparecido del todo. Y el hombre en el suelo lo sintió. Podía verlo en la forma en que respiraba. «Estás protegiendo el nombre», dijo Irene, «de un hombre que envió a 8 personas tras un bebé. Piensa con cuidado en lo que ese nombre vale para ti ahora». La mandíbula del cautivo se movió una vez. «Cassian», dijo. «Lord Cassian envió la orden personalmente, hace 3 semanas». Maeve se paró junto a la ventana. Afuera, el asentamiento volvía a la normalidad. Un guardia limpiando escombros del patio. La nieta de Hilda probando el movimiento de su brazo vendado. Sonidos ordinarios haciendo trabajo ordinario. El nombre que había estado esperando finalmente había llegado. Y se sentía exactamente como había esperado. No como alivio, sino como el momento en que dejas algo pesado y te das cuenta de que el dolor no se va inmediatamente con el peso. Erin se levantó, miró a Maeve al otro lado de la habitación. Ella le devolvió la mirada. 2 semanas, el paso de hierro, Veyron, el paso donde lo había visto transformarse y no había retrocedido. Cada guardia nocturna, cada camino. Kit entre ellos como lo único honesto que ambos habían estado llevando todo este tiempo. Kit, que había estado quieto desde que terminó la pelea, giró su rostro hacia ella e hizo el pequeño sonido deliberado que hacía cuando quería que lo sostuvieran. Maeve fue hacia él, lo levantó, lo sostuvo sobre su cabeza. Irene todavía la estaba observando. «Hilda puede refugiarlo», dijo ella. «Mientras tú vas al consejo, mientras nosotros vamos al consejo», dijo Irene. Ella lo miró durante un largo momento. «Entonces necesitaré botas adecuadas. Las mías están destrozadas». La comisura de su boca se movió. «Te encontraré botas», dijo. Esa noche, después de que Hilda se fuera a dormir y la nieta estuviera de guardia, y el cautivo hubiera sido asegurado en el almacén exterior, Maeve se sentó junto al fuego, bajo con Kit en su regazo. No estaba dormido. Yacía de espaldas sobre sus piernas, mirando hacia arriba. Sus manos se movían de la manera lenta, que significaba que estaba en algún lugar entre despierto y otro lugar completamente. Irene vino y se sentó en el extremo opuesto del banco. No cerca, solo ya no al otro lado de la habitación. Kit giró la cabeza hacia el nuevo calor y extendió un brazo hacia un lado. Los dedos extendidos, no agarrando, solo abiertos en dirección a ambos. Ninguno de los dos se movió para tomar la mano ofrecida, pero ninguno de los dos se fue. Se quedaron en el calor del mismo fuego, los tres, hasta que los dedos de Kit finalmente se cerraron y sus ojos se cerraron, y el largo día se asentó en la tranquila oscuridad a su alrededor. Daven llegó en la tercera mañana. Maeve escuchó los caballos antes de verlos. 4 jinetes venían por el camino del sur, moviéndose con el paso decidido de personas que habían estado cabalgando desde antes del amanecer. Estaba en el pozo cuando atravesaron el límite exterior. Kit estaba equilibrado en su cadera, y ella observó a Davin desmontar antes de que su caballo se detuviera por completo. Miró el asentamiento, el edificio de Hilda, a Erin, que salió por la puerta lateral y cruzó el patio para recibirlo. Luego miró a Maeve. Tuvo la sensación, no por primera vez, de que Davin archivaba información con la misma eficiencia que ella usaba para las rutas. Veía las cosas una vez y sabía dónde ponerlas. Sostuvo el antebrazo de Irene. «Te ves mejor de lo que esperaba. Esperabas algo peor».
Has estado fuera más de 2 semanas sin una posición fija y con un grupo de caza activo. Sí, esperaba algo peor. Davin dio un paso atrás. El consejo comenzará a llegar al mediodía. Envié la convocatoria desde el segundo puesto del este la noche que enviaste el aviso. 6 territorios confirmados. La gente de Cassian no está entre ellos. No fue invitado, dijo Aaron. No, pensé que no. Davin miró de nuevo a Michelle, luego a Kit, de la manera en que alguien confirma una teoría que ya había formado. También traje al registrador de la corona. Si vamos a hacer esto formalmente, lo haremos por completo. Irene asintió una vez. Davin se movió hacia el edificio. Al pasar junto a Maeve, se detuvo. Corredora, dijo él. Beta. Miró a Kit, quien le devolvió la mirada con la atención concentrada que dedicaba a las caras nuevas. Después de un momento, Kit extendió la mano y agarró el borde de la manga de Davin. Davin le permitió sostenerla brevemente, luego se desenganchó con paciencia experta. «¿Está sano?», dijo Davin. «Sí. Bien», siguió su camino. Maeve miró a Erin al otro lado del patio. Él ya la estaba observando. Se volvió hacia el pozo y terminó de sacar agua. Al mediodía, el asentamiento se había transformado en algo para lo que no estaba construido habitualmente. El edificio principal de Hilda era lo suficientemente grande para una reunión, pero no estaba diseñado para ceremonias, lo que se adecuaba a la ocasión. 6 representantes alfa llegaron a intervalos. No los alfas mismos en la mayoría de los casos, sino sus voces designadas, hombres y mujeres que llevaban la autoridad como un abrigo prestado. Eran educados, cuidadosos y observaban todo. El registrador de la corona se instaló en el extremo de la mesa principal con 2 libros sellados y un tintero de latón. Y la expresión de alguien que había registrado procedimientos difíciles antes y tenía la intención de hacerlo de nuevo sin una opinión visible. Maeve se paró cerca de la pared sur y observó cómo se llenaba la habitación. Hilda apareció a su lado. «Te llamarán primero», dijo Hilda. «Antes que al cautivo, antes que a Erin». Maeve la miró. «¿Por qué primero?» «Porque tú eres la que lo encontró. Los registros, la caja fuerte, la conexión entre los 2 ataques. Si Erin lo presenta, se convierte en una acción política. Si tú lo presentas, es un testimonio». La voz de Hilda era baja y precisa. «Hay una diferencia. Soy una corredora. No tengo posición en un procedimiento del Consejo. Tienes ojos que entraron en Bayron y salieron. Esa es la única posición que importa hoy». Maeve miró el libro que había llevado en su mochila desde Bayron. La tela estaba más agrietada en los bordes por el viaje. La cubierta había recogido una mancha de barro seco en algún momento en el paso. Lo había envuelto en tela encerada hacía 2 días cuando llegó la lluvia y había sobrevivido. Lo dejó sobre la mesa. El procedimiento duró la mayor parte de la tarde. Maeve habló más tiempo del que había esperado. No había preparado palabras. Descubrió que no las necesitaba. La secuencia de eventos estaba clara en su memoria, de la manera en que las cosas urgentes se vuelven claras. Cada detalle preservado por la necesidad de haberlo vivido. Describió Asheville como lo había encontrado. El hombre muerto, las instrucciones, los 3 días de carrera. Describió Bayron sin suavizarlo. La pluma del registrador de la corona se movía constantemente. Ninguno de los representantes interrumpió. Cuando llegó a la sala de la caja fuerte, dejó el libro sobre la mesa y lo abrió en la última entrada. El registrador de la corona se acercó a examinarlo, lo comparó con algo en su propio libro y regresó a su asiento sin expresión. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio por un momento. Luego Davin trajo al cautivo. El hombre había pasado 2 noches en el almacén exterior de Hilda y se le notaba. Se paró con las manos aún atadas y miró a los representantes reunidos con la expresión de un hombre que calcula si queda alguna opción y no encuentra ninguna. Lo confirmó todo. El nombre de Cassian, el momento, la naturaleza de las órdenes, destruir ambos clanes, recuperar los registros de testigos, asegurarse de que el niño no sobreviviera para hacer una reclamación legal. Habló en el tono plano de alguien que había decidido que guardar la información era más costoso que revelarla. El registrador de la corona escribió sin pausa. Irene habló al final.
Expuso la reclamación territorial, el linaje de Kit, la línea de sangre de Asheville, el obstáculo legal que Kit representaba para la absorción del norte por parte de Cassian. Habló sin adornos, presentándolo de la manera en que presentaba la mayoría de las cosas, como una secuencia de hechos organizados en el orden que los hacía más útiles. Cuando terminó, la representante principal del territorio más occidental se inclinó hacia adelante. El pacto entre la corona y el territorio de Cassian, dijo ella, es anterior a esto. Lo es, dijo Irene. El pacto no protege acciones de este tipo. David dijo desde su posición cerca de la pared. La expansión territorial llevada a cabo mediante la destrucción de clanes bajo protección de la corona no está dentro de los límites del pacto. Nunca lo estuvo. La mujer miró a sus homólogos. Algo pasó por la habitación. No un acuerdo exactamente, sino la ausencia de desacuerdo, que en una reunión como esta cumplía la misma función. El registrador de la corona esperó. Irene dijo, anuncien la decisión. No fue unánime. Un territorio se abstuvo, citando la necesidad de consultar directamente con su alfa. Los 5 restantes confirmaron. El estatus de Cassian fue formalmente despojado. Su territorio quedaría bajo custodia provisional de la corona hasta que el Consejo de Alfas se reuniera en sesión plenaria para determinar la redistribución. La reclamación de la línea de sangre de Asheville fue inscrita en el registro de la corona con el nombre de Kit, su nombre de linaje completo, que Maeve no había conocido hasta que el registrador de la corona lo leyó en voz alta de un libro secundario que Davin había traído. Miró al niño en los brazos de Hilda, al otro lado de la habitación. Había pasado todo el procedimiento observando el movimiento de la luz a través de la ventana sobre la mesa principal, siguiéndola con la atención paciente que dedicaba a cualquier cosa que se moviera lentamente y captara su interés. Su nombre completo sonaba diferente de como lo había estado llamando, más grande, más específico, como una puerta que se abre a una habitación que no sabía que estaba allí. Hilda trajo al guardián después de que los representantes del consejo se hubieran dispersado. Era un hombre tranquilo, de mediana edad, de manos anchas, con una cualidad firme que le recordaba a Maeve la tierra compacta. No llevaba armas visibles. Había llegado con el grupo de Davin y había esperado en el edificio exterior durante todo el procedimiento sin que se lo dijeran. Hilda lo había elegido. Esa era credencial suficiente para Maeve, aunque no había preguntado y no estaba segura de poder explicar por qué. Hilda trajo a Kit al otro lado de la habitación. Este es Aluldren, le dijo a Kit en el mismo tono directo que usaba con todos. Él va a cuidarte por un tiempo. Kit miró a Aluldren. Aluldren le devolvió la mirada. Kit extendió un brazo hacia él. No era el gesto urgente que había hecho en los primeros días, la desesperación de algo demasiado tiempo sostenido y demasiado asustado para soltar. Esto era diferente, tranquilo, deliberado. El gesto de alguien que había evaluado la situación y tomado una decisión considerada. Aluldren lo tomó. Kit se acomodó contra su pecho y miró de nuevo a la habitación, a Maeve, a Erin, a Hilda, con la expresión de un niño que había conseguido lo que había venido a buscar y ahora estaba preparado para ver qué venía después. Maeve se quedó en medio de la habitación sin nada en sus brazos por primera vez en más de 2 semanas. El peso de la ausencia era específico. No había esperado eso. Había esperado alivio o la sensación limpia de una carrera completada. Tarea hecha, manos libres, lista para el camino. Lo que sintió, en cambio, fue la forma de lo que había estado allí, presionada contra su pecho como el recuerdo del calor. Miró a Aluldren sosteniendo al niño, a Kit, ya entretenido con el cierre del abrigo de Aluldren. Recogió su mochila del suelo, ajustó la correa, un viejo hábito. La habitación se había vaciado a su alrededor gradualmente. El registrador guardando sus libros, Hilda moviéndose hacia la cocina, David saliendo con 2 de los representantes que se iban. Solo el fuego permanecía activo, consumiendo la leña que le habían dado, haciendo su trabajo ordinario. Maeve salió. El patio se estaba enfriando a medida que la tarde se convertía en noche. Los sonidos ambientales del asentamiento habían regresado,
pequeños, domésticos, el ruido de un lugar que sigue con sus asuntos después de que la interrupción de la importancia hubiera pasado. Se paró al borde del patio con su mochila sobre un hombro y el camino hacia el sur visible a través del hueco en la línea de árboles. Conocía ese camino. Había llegado por él. Conocía el primer giro y el segundo. Conocía el lugar donde se dividía hacia los territorios del este y el lugar donde no lo hacía. Conocía la ruta de corredor que corría paralela a él si necesitaba evitar el puesto de control en el cruce inferior. Siempre había conocido las salidas. Irene se lo había señalado la primera noche en el puesto fronterizo, y ella no lo había corregido porque tenía razón. Se paró al borde del patio y miró el camino. Y pensó en lo que significaba que había conocido la salida durante 3 días y no le había usado. No tengo una razón para mantenerte aquí, dijo Irene. No lo había oído salir. Había oído todo en ese camino. Ramas rotas, caballos distantes, el sonido particular de una persona tratando de no hacer ruido. A él no lo había oído. Se giró. Él estaba a unos pasos de distancia, mochila en mano, desgastado por el camino de una manera que 3 días en el asentamiento de Hilda no habían deshecho por completo. Parecía alguien que había dicho lo que estaba a punto de decir varias veces en su cabeza y se había decidido por esta versión. No tengo una razón para mantenerte aquí, dijo de nuevo. La misión está cumplida. El niño está a salvo. El consejo registró tu testimonio. Has hecho todo lo que el hombre muerto te pidió y más. Hizo una pausa. No voy a inventar una razón. Maeve se volvió hacia el camino. Eso es muy honorable, dijo ella. No es honor. Soy consciente de lo que quiero. También soy consciente de que lo que quiero no anula lo que tú elijas. Ella guardó silencio. He estado eligiendo caminos toda mi vida, dijo. Soy buena en ello. Sé cuándo una ruta va a costar más de lo que devuelve. Sé cuándo tomar el camino más largo. Sí, no sé cuánto cuesta esto. Yo tampoco. Se giró para mirarlo. Él la observaba con la franqueza que siempre usaba. No fingiendo paciencia, simplemente teniéndola. Esperaste 3 semanas, dijo ella en el paso de hierro. Todo lo que vino después. Te quedaste sin que te lo pidieran y sin que se tratara de quedarte. Sí, es algo muy grande descubrir que alguien hizo eso. Lo sé. No sé cómo sostenerlo todavía. No tienes que sostenerlo todavía. Él estaba quieto. Solo tienes que dejar de fingir que estás a punto de irte. Algo en su pecho se liberó, no de forma dramática, de la manera en que un nudo se suelta cuando la tensión finalmente excede lo que la fibra puede soportar. No una ruptura, un soltar. Su loba se calmó con ello. La vigilancia baja y constante de 3 semanas bajó su registro a algo que no había sentido en mucho tiempo. Lo sintió primero en su esternón, luego en sus hombros. Luego, específica e inconfundiblemente, en el lugar donde la calidez se había estado acumulando desde la 4ª noche en la cabaña. Esa cosa a la que se había negado a nombrar, que había estado llevando junto a Kit y el libro, y el peso de cada rostro muerto en Bayron. El lazo de pareja se asentó, no de forma ruidosa, ni con la urgencia de algo largamente negado, sino con la cualidad particular de algo que llega en el momento en que siempre iba a llegar. Porque las personas involucradas finalmente se quedaron lo suficientemente quietas como para que las alcanzara. Irene exhaló lentamente. Ella,